Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablarles acerca del capítulo 6 del libro Metodologías de la Investigación. Esperamos puedan comprendernos y así poder ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Primero hablaremos acerca de estas dos preguntas. ¿Qué son las hipótesis y cómo podemos definirlas? Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio. Estas indican lo que tratamos de probar y, por decirlo así, toman la estafeta de parte del planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación en la ruta cuantitativa. También son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que se confirmarán o no al realizar el estudio. A lo largo de la vida seguramente hemos planteado hipótesis que nacen desde preguntas que nos hacemos. Esta hipótesis coloquial es una explicación tentativa y está enunciada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis. Por ejemplo, cuando decimos, ¿le resultaría atractivo o atractiva a X persona? Aquí la hipótesis la encontramos cuando decimos si le resultó atractivo o atractiva a X persona. En todas las investigaciones cuantitativas, ¿debemos forzosamente plantear hipótesis? La respuesta es que no siempre debemos establecer hipótesis. Se formulan dependiendo del alcance del estudio y del planteamiento del problema. En lo exploratorio no se formulan hipótesis. En lo descriptivo solamente se formulan cuando se pronostica un valor. Por ejemplo, cuando decimos la pobreza aumentará en el 2021. También en lo correlacional. Aquí solamente cuando se formulan hipótesis correlacionales. Un ejemplo de hipótesis correlacional es cuando decimos a mayor pérdida de sentido de vida, mayor probabilidad de cometer un suicidio. En lo explicativo o causal también se formulan solamente cuando hay hipótesis causales. Y un ejemplo de hipótesis causal podría ser la violencia intrafamiliar y que provoca depresión, baja autoestima y estrés postraumático en los hijos. Las variables contenidas en la hipótesis, ¿qué son? Las variables contenidas en la hipótesis son una propiedad o concepto que puede variar. Estas son capaces de adquirir diferentes valores. También dentro de estas se encuentra la edad, el género, la depresión, el liderazgo, la preferencia de una red social en Internet, la dosis de un medicamento y el tipo de alguna enfermedad. Como vemos, siempre hay variación y también tenemos que se aplica a personas, seres vivos, hechos y fenómenos que adquieren diversas variaciones. Adquieren valor para la investigación científica cuando se relacionan con otras variaciones en la hipótesis y teorías. Y cuando esto ocurre se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. También a continuación les vamos a resolver algunas preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hemos planteado. La primera es, ¿las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? La respuesta es que pueden serlo, pero también puede que no. En algunas ocasiones, al iniciar una investigación, puede ser que estemos seguros o que no estemos seguros de que lo sean, pero que dentro de la investigación puedan comprobarse. Por lo mismo, es de que no siempre resultan verdaderas. También tenemos cuántas hipótesis deben formularse en una investigación. Esto puede variar dependiendo de la magnitud de la investigación. En algunas ocasiones pueden llegar a ser hasta 15 y en otros solo una o dos. Todo depende de cuántas preguntas se formulen. También tenemos cuántas variables puede incluir una hipótesis. Aquí pueden llegarse a vincular dos o más variables, solamente cuando sean correlacionales o causales. Otra de las preguntas es, ¿de dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen
en la revisión del texto o para entenderlo de una mejor manera en el marco teórico. Y de las variaciones que pueden surgir después de son las respuestas a nuestras preguntas de investigación, pero no solamente estas, porque puede que surjan más. Por último, tenemos qué tipos de hipótesis hay o pueden formularse. Hay muchos tipos de hipótesis. En esta ocasión les mencionaré la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. ¿Qué características deben tener las hipótesis? En primer lugar, deben referirse a una situación real. El contexto debe ser específico. Por ejemplo, el lugar y el tiempo deben ser definidos. Las variables o términos de la hipótesis deben ser concretos, entendibles y precisos. Esto no debe tener términos confusos. Se deben utilizar palabras más específicas para entender de una mejor manera el texto y las hipótesis. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables o medibles. En sí, las hipótesis científicas no deben incluir juicios que no podamos medir. Deben ser útiles para investigar. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y posible. Aquí es indispensable comprender la forma en que se vinculan las variables para poder relacionarlas de forma lógica y que sean reales y posibles, ya que no nos serviría de nada utilizar variables que no tienen sentido. Y los tipos de hipótesis. A continuación les mencionaré los tipos de hipótesis, que es hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y también hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son ideas que queremos comprobar en la investigación. Las hipótesis de investigación pueden ser predictivas, correlacionales, de comparación de grupos y casuales. A continuación explicaré brevemente cada una de ellas. Hipótesis predictivas de un valor o dato en un tiempo determinado. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables. Hipótesis correlacionales, como su nombre lo indica, establecen vínculos entre dos o más variables. Hipótesis de comparación de grupos o categorías. Estas hipótesis pretenden constatar dos o más grupos. Hipótesis casuales. Estas hipótesis plantean relaciones de casualidad entre las variables incluidas. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son las que niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula, solo que esta proporciona una descripción diferente. ¿En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa? Muy bien, responderemos esa pregunta. No existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en un proyecto o protocolo y reportes de investigación, aunque casi siempre solamente se formula la hipótesis de investigación y en algunos otros casos la hipótesis nula. ¿En una investigación se formula hipótesis de todo tipo? Desde luego, hay investigaciones que se formula hipótesis de pronósticos de datos, de comparación de grupos y casuales. Todo depende del planteamiento del problema. ¿Qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? Prueba de hipótesis. En la ruta cuantitativa, las hipótesis se someten a pruebas para determinar
si son apoyadas por los resultados de la investigación. En realidad, no podemos probar que la hipótesis sea verdadera o no. Solamente se puede hacer por medio de análisis donde determinaremos si es verdadera o es falsa. ¿Para qué sirven las hipótesis? ¿Cuáles son sus funciones? 1. Guiar u orientar al investigador hasta el final del proceso cuantitativo. Las hipótesis se someten a prueba implementando un método y analizando resultados. Proporcionan orden y lógica al estudio. 2. Sirven para describir y explicar el fenómeno o problema al que se refieren. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno o problema con el que se asocia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa y aún así la evidencia es en contra. Descubrimos que algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. 3. Apoyar en la prueba o escrutinio de teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia favorable, la teoría va haciéndose más sólida. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de las hipótesis de nuestra investigación? Si hiciste tu mejor esfuerzo y recorriste debidamente la ruta cuantitativa, no te preocupes, generaste conocimiento, que es la meta de la investigación. No siempre los datos y resultados apoyan las hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. En la investigación, el fin último es el conocimiento y en este sentido, también los datos en contra de una hipótesis ofrecen entendimiento. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de las hipótesis. Siempre deben mencionarse todos los resultados, incluyendo aquellos que contradigan las hipótesis. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Debemos definirlas? ¿Cuál es su papel? Las hipótesis relacionan variables, por lo tanto, al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptuales y operacionalmente. 1. Para que el investigador, sus colegas, los lectores o usuarios del estudio y en general cualquier persona que examine la investigación le proporcione el mismo significado a los términos o variables incluidas en las hipótesis. Hay variables que no generan confusión como edad o género, pero la mayoría sí pueden tener varios significados y verse desde distintas perspectivas. 2. Aseguramos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se puedan obtener datos de la realidad. 3. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. 4. Poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios, saber si estamos hablando de lo mismo y puede hacerse tal comparación. Definición conceptual o constitutiva. Es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional y emana de la revisión de la literatura. Para definir esta variable existen decenas de definiciones conceptuales, varias ligadas a una teoría, modelo o enfoque y que seguramente incluimos en nuestro marco teórico, pero debemos elegir en la que sea más consciente con nuestro planteamiento del problema y el abordaje concebido. Cuando la definición conceptual describe la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se le denomina definición real. Definición operacional. Consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de la investigación.
constituye las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. La definición operacional nos señala: para recoger datos respecto de una variable es necesario hacer esto y aquello. Además, articula los procesos de un concepto que son precisos para identificar ejemplos de este.